Señora Tolchinsky, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. ¿Podemos continuar? Podemos continuar, sí. Bien, entonces adelante. Bueno, voy, voy a partir del Retome de donde momento le en que, parezca. vale, me llevan a Buenos Aires en el 82, en marzo del 82, a un piso y ya me hablan de que me van a liberar. Eh, Se acercan las Malvinas, la situación se nota bueno, que las cosas tampoco, que no hay esta potencia, no sé cómo decirlo, pero bueno, las Malvinas llegan también a demostrar que las cosas son complicadas. Y eh, en la casa, en el departamento de Pueyrredón, viene a verme Arias Duval, que ya me había ido a ver en la primera quinta. Eh, en esa en esa eh, en esa visita, entre otras cosas, me pregunta si, o me pide que haga un análisis sobre si debían o no debían aparecer los desaparecidos o los cuerpos de los desaparecidos. En esa oportunidad también viene Cacho Feitó y mientras va hablando así de cualquier cosa, yo veo que escribe, hace flechas en un papel y escribe HNO, hermano. Sé que me va a decir algo de mi hermano, y me dice, bueno, se acerca tu liberación, pero que tienes que saber que a tu hermano lo fusilaron. Yo esta información ya la tenía porque en la primera quinta, a finales, o en la primera, sí, a finales del 80, hay un carcelero que me dice que los van a matar a todos. Se acerca a final de año y parece que es algo que era habitual, ¿no? Y entonces él percibe que yo me pongo mal y dice, no, pero a vos no, y, bueno, a usted no, y a mi hermano tampoco, y a mi cuñada tampoco, y a mi prima tampoco. Bueno, la cuestión es que lo que él confiesa es algo que me doy cuenta que no es que lo hizo a propósito, como muchas cosas que decían. Eh, en esta ocasión él se le escapó algo que no debería haber dicho. A partir de ahí también me doy cuenta que esas situaciones en las que los interrogadores iban y venían muy rápido con una pregunta y una aclaración, por ejemplo con el tema de la señora Molfino, eran situaciones rápidas, eso no pasó más, no había más a quien preguntarle. Y bueno, en esa situación me acepto como real eso, que los habían matado a todos. Eh, en un determinado momento, eh, bueno, eh, me habían preguntado qué había dicho. No, en un determinado momento, Sánchez o Santillán, que es el mismo, le dice al gitano que estaba al lado, que el otro, que no podemos hacer que duerman juntos los detenidos,
porque a ver si nos pasa de nuevo como con los amarilla. Y yo me sobresalto y presto más atención y le digo, pero ¿qué pasó? Eh, no, no, nada, 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 nada. Entonces, no sé si en ese momento no tenía claro si me querían hacer creer que había quedado embarazada, si se les había escapado que había quedado embarazada. El mismo día me habían dicho que a María Antonia Vergel habían llevado a hacer un Papa Nicolau porque le había salido mal el anterior. Había conversaciones en las que yo no podía distinguir la verdad y la mentira y había mucho esfuerzo puesto en todo eso. Bueno, vuelvo a la casa, al departamento de Buenos Aires. A pesar de que me dicen que me van a poner en libertad, esto se alarga. Y finalmente, el 5 de noviembre del 82, previamente me habían hecho que llame a un pariente para que le diga a mis padres que tenían que venir. Mis padres estaban viviendo en Israel, mis padres vienen y me llevan a la casa de un tío y me entregan a mis padres como un paquete. Y a partir de ese día, el 5 de noviembre del 82, puedo ver a mis hijos. Los veo al día siguiente porque eso fue de noche. Los veo el 6 de noviembre, que la primera vez que vinieron aterrorizados. Estaban los tres juntitos, uno al lado del otro, agarraditos, que no tenían pánico. Le pregunté por qué estaban tan asustados y me dijeron que tenían miedo que volvieran los militares. Y bueno, al poco rato ya estábamos los cuatro juntos revolcándonos. Bueno, a partir de ahí yo podía, ellos volvieron a La Plata, estaban viviendo con mi suegra. Mis dos hijos mayores vivían con mi suegra y mi hija menor vivía con una cuñada que vivían cerca de ahí, en La Plata. Mi suegra era participaba de la asociación de familiares de desaparecidos, la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, bueno, los cuidó, los mimó y finalmente yo quedaba durante la noche con mis padres y de día me venían a buscar y me llevaban de nuevo al departamento este, hasta finales de diciembre, que me pude ir a vivir con mis hijos a un departamento que le obligaron a mi padre a comprar, o que pusieron como condición para que me pudiera ir. Bueno, a partir de ahí empezó un control constante. Yo intenté hacer alguna cosa laboral y quise homenajear a mi hermano y monté una especie de biblioteca juvenil, infantil, y la llamé la casa de Daniel T. Pero fue imposible porque no dejaron de acosarme, de estar presentes, de hacerse presentes, hasta que finalmente decido presentarme en el rabinato. Yo sabía que estaba Marshall Mayer, que era alguien que estaba luchando con mucha fuerza por los derechos humanos,
Y llegué y fue una situación muy extraña porque me atiende la secretaria y le digo que quiero hablar con el rabino Marshall Meyer, me dice que no puedo, que tengo que pedir cita y que me va a buscar la agenda. Le digo, no puedo, tengo que hablar ahora, soy una desaparecida y me escapé del control. Se asusta muchísimo realmente y en un momento se forma una reunión, él estaba en una reunión ecuménica con tres sacerdotes de otras confesiones y me hacen entrar y es la primera declaración que hago, muy confusa, con miedo, pánico terrible, pero donde por lo menos dejo constancia de los compañeros que vi y bueno, y que había estado secuestrada. Ellos me insisten y me convencen de que me tengo que ir de la Argentina, que aproveche que mi familia está en Israel y me hacen el contacto con la embajada israelí. Me voy unos días después, esto es el 30 de mayo del 83, me voy unos días después, me escapo, levanto el local ese que había armado de la casa de Daniel T., levanto mi casa en fin de semana, que me había dado cuenta que no venían los fines de semana, y en 2 días levantamos todo y nos vamos con los chicos. Les dije que íbamos de vacaciones a Montevideo, Uruguay, y nos fuimos a Montevideo y de ahí nos fuimos a Suiza. Estamos varados en el aeropuerto hasta que llegan los laissez-passer. Mi padre vino ahí a acompañarme, afortunadamente, y llegamos después a Israel y bueno, y ahí empezamos de nuevo hasta que decidimos irnos a España e instalarnos aquí. Un largo periplo. Doctora Sosti. Bueno, Silvia, nuevamente agradezco tu testimonio. Tengo presente el esfuerzo que implica, también tengo presente la cantidad de veces que tuviste que dar testimonio, pero bueno, yo voy a hacerte algunas preguntas puntuales a partir de lo que fuiste relatando. En relación al tiempo, lo primero que te quería preguntar, o que nos vuelvas a decir, ¿vos estuviste tabicada todo el tiempo desde el momento que te secuestran? Desde los primeros 11 meses. Bien. En esta primer quinta, la de la calle Conesa, que después te voy a preguntar, o te pregunto ahora, vos cuando hiciste referencia a que pudiste darte cuenta que no era Conejo sino Conesa, ¿cómo fue? ¿Cómo te encontraste con esa quinta? Bueno, dije cómo había visto la chapa en la puerta y la comenté con Eddie. Y Eddie buscó en la Filcar, la calle Conejo, por todas las descripciones que yo le había dado y no encontró. Y encontró Conesa, y cuando yo fui a la Argentina, en un viaje que hice, uno de los poquísimos viajes que hice, fuimos con Eddie y verificamos que efectivamente esa era la casa en la que habíamos estado. ¿Y esto era una casa cerca de Campo de Mayo? ¿Esto estaba cerca de Campo de Mayo? Muy cerquita, sí, en Bellavista. En esa quinta vos dijiste que estaba Viñas y el padre Adur, y que a Viñas lo viste muy poquito. No, en esa no. Viñas y el padre Adur estuvieron en la primera, que no pude localizar, que la busqué pero no la pude localizar. Bien. En el caso de Viñas, mencionaste que alguien hace referencia a las torturas, que él te dice que hacía 90 días más o menos que estaba, y alguien hace referencia a las torturas que había sufrido Viñas.
¿Nos recordás quién? ¿Escuchaste quién lo dijo? ¿Nos podés decir? Sí, Rubén. Bien. Y con relación a ese tiempo, vos mencionás que después a él lo trasladan, ¿no? Que vos, hay un momento que vos te despedís que lo van a trasladar. Con relación a tu tiempo al momento de tu secuestro, ¿cuánto calculás que pasó hasta el momento que él se despide para trasladarlo? Si es que lo pudiste percibir. Un mes, no mucho más. Y en el caso de... Los traslados de Adur, de Viñas y la llegada de Archetti están muy solapadas, están muy juntas. ¿El traslado de Adur es previo al de Viñas? El traslado de Adur es previo. No puedo precisarlo. No. Con respecto a la llegada de Archetti... Creo que sí, perdón, puedo precisarlo, porque en lugar de Adur traen a Archetti. Y Archetti y Viñas coinciden. Un poquitos días, pero coinciden. Bien. En esta quinta, ¿vos tenías posibilidad de ambular? ¿Tenías perdón por la pregunta, pero tenías libertad ambulatoria dentro de la casa? No, ninguna. Con respecto a Archetti, ¿vos lo conocías previamente o lo...? Sí, lo había visto en México. Tuve alguna una reunión, sí. ¿Recordás algo? ¿Recordás algo sobre él? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Algo que recuerdes de...? Bueno, sí, buscaba ser muy seductor siempre, era muy seductor, era muy porteño, siempre hacía alusiones a la calle Corrientes, a los poemas, era un lector y un escritor, era un tipo de muy buen talante, muy alegre, siempre estaba... Bueno, siempre. También durante los tiempos que coincidimos en Paso de los Libres, si bien estuvimos muy poquitos momentos así, yo limpiaba y él me pateaba el trapo de piso y yo le decía que no me patee el trapo de piso. Él era muy bromista, era alguien que buscaba el buen entendimiento con el otro y amable. Sobre todo era un gran seductor. ¿Y pudiste hablar con él? ¿Él te pudo contar cómo fue su secuestro? ¿Algo en relación a esto? ¿Pudiste...? Muy poquito. Sé que cayó en las cuevas, no estábamos nunca solos. Muy poquito, hace de un momento. Pero no sé qué cayó ahí, pero no sé nada más que eso. Por lo que venís diciendo, me parece que me queda claro que había como dos grupos, ¿no? Vos dijiste el grupo del mayor Oya y dijiste que eran 19 personas y que se turnaban de a 3. Estos eran los que los tenían controlados, los que tenían... Sí. Y después eran los carceleros. Los carceleros. Y después haces mención al grupo de interrogadores. Y ahora, bueno, te voy a pedir, porque en su momento hiciste mención a que cuando van a Mendoza te va a buscar el grupo de inteligencia, y ahora estás hablando, después hablas de los interrogadores. Entonces la pregunta concreta es cómo, porque en su momento dijiste, sé que eran de inteligencia por mi experiencia. Entonces te voy a preguntar eso, vos cómo pudiste determinar y qué fue todo lo que supiste en relación a quiénes eran los que te interrogaban, de dónde venían. Bueno, a los que eran de inteligencia por mi experiencia en Mendoza, lo quiero decir por mi experiencia en Paso de los Libres. Sí, claro. Yo vi que en Paso de los Libres estaba el destacamento de Paso de los Libres y los que venían del batallón del 601. Pero con relación, con relación a los que te van a buscar a Mendoza,
¿Pudiste determinar de qué sector eran, quiénes Bueno, eran? uno el que me va a buscar es Santillán, que es un interrogador que eh, ese es un interrogador que era del batallón y porque digamos a lo largo de todo este tiempo eh, yo escuchaba muchas cosas, se hacían conexiones, algunas las podían decir a propósito, pero otras, no sé, cuando hablaban de la esquina, o hablaban del grupo de calle, o cuando hablaban de mitad de cuadra, o cuando hablaban de Riobamba, ¿no? Fueron cosas que, bueno, yo viví mucho tiempo en la Valle Callao y sabía que en la esquina de ahí estaba el batallón y que Riobamba estaba a la vuelta y que, digamos, fui y después cosas que, si bien yo al salir no hice una gran averiguación de las cosas, conté, pero no traté, no hice un trabajo como han hecho tanta gente o han hecho muchos chicos ahora. Sí, yo te preguntaba básicamente por lo que vos recordás de lo que escuchaste ahí, Sí. no te pido Y de lo que escuché, bueno, escuchaba que, por ejemplo, el grupo de olla tenía un lugar aparte, y que el grupo y que se veían en la esquina, pero no sé quién eran los que se veían en la esquina, en la quinta planta o en la sexta planta, o que iban a mitad de cuadra, o los que iban a Riobamba. hiciste mención No también... puedo diferenciar. No, No, que no perdón. puedo diferenciar quién iba a cada lugar. Mm. Eh, pero sí, por lo que decís, que pertenecían todos, los dos grupos, o los dos sectores pertenecían al batallón, o sea, todos están vinculados a estas direcciones. Sí, con el tiempo me fui. En ese Mm. momento me parecía que había una división más grande entre ellos, ¿no? Bueno, también me ayudó el juicio Claro. del 2006 y todo eso, 2007. Fui dándome cuenta más de cosas que no me había dado cuenta, ¿no? Sí, se entiende. Y mencionaste también que el grupo de olla, vos escuchaste que ellos hacían referencia a Centroamérica. Sí, ¿Recordás sí, eso lo algo escucho. puntual, algún país al que iban o decían Centroamérica así en términos generales? No, decían Centroamérica. Mm. ¿No? Eh, Después el episodio con Facundo. Vos hiciste referencia a que había como una especie de confrontación en el interrogatorio, algo así. ¿Nos podés Sí, contar un poco más cómo fue esto, en sí. qué consistía y cómo supiste que la persona que estaba en Mendoza, en el momento que te secuestran, era Facundo? ¿Tuviste Eh, alguna información? tuve la... Mira, cuando yo le digo que cómo y a Molfino, entonces lo arrancan a que en ese momento todavía no sabía que era Facundo, pero después vienen los interrogatorios y ahí sí en los interrogatorios me entero que él era Facundo, porque evidentemente Facundo intenta no dar, no sé, bueno, no quiero interpretar pero trata de que no quede claro que yo dije la Molfino, ¿no? Es decir, así como yo me di cuenta que no tenía que nombrarla porque eso ponía en riesgo este montaje que ellos habían hecho en torno a que no se mataba y no se mataba, eh, Facundo me parece que también se da. Entonces me preguntaban, venían y me preguntaban, y montaban la picana, todo, y decía, bueno, ¿qué le dijiste? ¿Señora, tipa o mina? Yo no sabía que... Y a él le debían decir lo mismo. Y entonces Mm. decía, no, que lo torturen a Facundo, ¿por qué vamos a torturar a la nuestra? Y la cosa se dio muy loca en esos términos durante 1 o 2 días.
finalmente eso se terminó, se acabó, pero bueno, ahí me enteré que era Facundo, ahí me enteré que el problema era que no querían que se enteren que estaba, eh, bueno, que la habían matado. Mm. Cuando mencionás que Facundo te hace la referencia de que los compañeros que habían caído, que todos los compañeros que habían caído entre el 79 y el 80 estaban vivos ahí en este lugar, ¿mencionó a alguien en particular? ¿Recordás a alguien? Sí, sí, sí. Bueno, a mi hermano, a mi cuñado, a María Antonia, a Patricia, a Amarilla, a- no sé qué me está pasando, me parece que me pasa lo mismo que en los interrogatorios con los nombres. Se, se me van. Eh, lo tengo Sí, escrito sí, si no yo te voy un a... testimonio. A mi prima Mónica también. Y Para, Silvia, para ayudarte a la memoria, para que no sea un esfuerzo, porque tengo presente que nuevamente está siendo interrogada, y bueno, te voy preguntando nombre por nombre para ver si estos eran los nombres que fueron mencionados. Bueno, dijiste el caso de María Antonia, de Patricia Lesgar, el caso de Amarilla, Amarilla, Guillermo sí. Amarilla, y la mujer de Amarilla. Y la mujer de Amarilla, Bien. claro. En el caso de Zucker, ¿recordás que lo mencionara? El Pato Zucker, sí, de Livenson también, la Bien. compañera, la Toti, que a Toti la conocía, y después me enteré que la Toti era compañera de Facundo. Mm. ¿Te acordás el apellido de Afuera, Toti? y Guanchiroli. Guanchiroli, bien. Eh, Eh, ¿Recordás si y se mencionó también a la esposa de Maggio? a la esposa de Mayo, Bien, María Valentinucci, bueno, ella es Norma, creo, Valentinucci, la Valentinos. llamaban Bien. María, que era una hermosa mujer. eh, ¿Vos la conocías y a Norma? la conocí, sí, sí, la conocí. Poco, no mucho, este, pero la conocí. Mm. Y bueno, a Eh, Verónica no recuerdo. Bro. en el momento que vos después haces referencia en un momento que aparece el turco Julián, ¿no? En una de las Sí, sí. quintas, en la segunda quinta, En la segunda quinta. Sí. aparece el turco Julián y te habla sobre la posibilidad de ir a Paso de los Libres. ¿Vos Sí. tenías posibilidad de negarte? No, Bueno, bien. era Y un decí, eufemismo, ¿eh? em, Ni de aceptar ni de negar. claro. Y decís que van en un avión. ¿Sabés de dónde sale el avión? Sí, ¿Te recordás dónde toman el avión? sí, estoy casi segura, porque no lo vi, pero casi segura que sale de Campo de Mayo, Bien. porque era muy cerquita de... Mm. Y ahí ya en Paso de los Libres, el grupo el grupo de Olla, por ejemplo, o el otro grupo de interrogadores, ¿sigue vinculado a este tiempo? No, el grupo de olla El desaparece grupo de ahí. Olla Una vez que desaparece. estoy en Paso de los Libros, desaparece. Y Ujú, también desaparece de la casa del departamento de Pueyrredón. ujú. Y los que quedan en ese Y tiempo, ya tanto en Paso de son los Libres como en Pueyrredón, son la gente del batallón. del batallón. Bien. Con respecto a Paso de los Libres, ¿vos recordás el lugar a donde te llevaban para hacer Sí, esta sí, tarea? sí. Eh, con relación al edificio de la aduana, ¿estaba en un lugar alejado, visible? Eh, No, estaba puesto en la misma aduana. Eh, yo hice en un momento un mm, croquis que tiene que estar en alguna declaración. Eh, era el-
puente de Paso de los Libres, si mal no recuerdo, es como eh, una construcción, un paso por donde pasaban los autobuses eh, y otra construcción. ¿Qué había en esa otra construcción? No lo sé porque no salía de la primera construcción, que tenía unas oficinas que yo solo entré en una, ¿no? Pero llegaba el coche, yo me bajaba, entraba directamente a la oficina y me tenía que sentar y ahí estaba con el turco Julián. Y que no es poco. Y a partir de ahí se veía el movimiento del personal del puente. Sí, del puente. Que en el puente que había personal de aduana y gendarmería también. Yo no recuerdo gente de uniforme, para ser sincera, no recuerdo, pero yo también tenía un campo visual muy estrecho, ¿no? Es decir, ¿Y Archetti tenía la misma tarea? ¿Tenía que hacer lo mismo que a vos? sí, O sea, ¿hacían lo mismo con él? teníamos los turnos cambiados, sí, Ajá. O sea, nunca iban juntos, los llevaban de manera no, separada. no. ¿Y Archetti cuándo es la última vez que lo ves? ¿O qué pasó con...? La última vez que lo veo es en Paso de los Libres. Pero yo me seguía escribiendo algunas. Él me mandó, hay una carta, porque yo pude rescatar algunas cartas de Archetti, pero me iba a dormir a partir del 5 de noviembre, que me iba a dormir con mis padres a un apart-hotel, las tenía escondidas. Pasó que hubo una denuncia de bomba, no sé qué, y nos desalojaron, y cuando volví a entrar las cartas no estaban. Había una sola que estaba mejor escondida, evidentemente, y que está incluida en la causa, una carta que él me mandaba desde Paso de los Libres en el día de las Malvinas, el día de la invasión, de la guerra de las Malvinas. El 2 de abril él estaba vivo. A propósito de las cartas, vuelvo un poquito para atrás y te quería preguntar por las cartas de tu hermano y la carta de Ana. ¿Solamente de ellos hubo cartas? ¿Solamente ellos dos? Sí. Mandaron cartas y en esas cartas hacían referencia a algo más allá de lo personal, de lo familiar. Contaban algo más. A los compañeros que estaban ahí, bueno, a ver si las cosas cambiaban, bueno, lo que uno puede escribir adelante de un carcelero, de un interrogador o de un... Sí, claro. ¿no? Y con respecto a la mención que vos escuchás que hacen referida a Marilla y a María Antonia en relación a no los dejemos dormir juntos o algo así. La pregunta es, ¿los mencionaron por apellidos? ¿Hicieron la referencia a estos compañeros por apellido? Sí, porque enseguida me di cuenta de quiénes eran. Yo sí, a Marcela los conocía a los dos, pero más con Marcela había tenido algunas citas. Bien. Después cuando ya estás controlada en el departamento de Pueyrredón y recibís la visita de Arias Duval, ¿vos sabías quién era? O sea, él se presentó como Arias Duval. ¿Cómo lo conocías a Arias Duval? ¿Tenía algún nombre, apodo? El ratón, se llamaba el ratón o Arismendi. Y ahí en el departamento los que te hacían los controles también eran del batallón de inteligencia. Sí. Bien. Y te quería preguntar, porque no lo mencionaste, vos lo mencionás en otras declaraciones, pero quería ver si nos podés decir los nombres o los apodos que recuerdes. Mencionaste a Melena y mencionaste a Rubén. A Gallego Juan, a Tito, a Daniel, a Cacho Cruz,
a otro Daniel, a Huguito, a Cuchuflo, a Vicky, los tengo, no. ¿En algún momento te pidieron hacer alguna conferencia de prensa? Sí, al poco, estaba todavía en la primera quinta y ahí me dicen, porque tenían ciertos delirios extraños, no sé qué era, esto Santillán planteó que él, yo no sé si era para confundirnos o para qué, supongo que era para confundirnos, pero que él quería que hiciera una conferencia y él también decía que podía participar Patricia Lesgard y María Antonia y no sé, entonces yo en ese momento lo que aduje era que mis hijos estaban en Cuba, que mi marido estaba muerto y que para mí era muy difícil. Era muy difícil. Ahí pude decir que no y no sé si eso sirvió para que no se hiciera o simplemente era un delirio de este hombre que no ¿Supiste cuál tenía ni pie ni cabeza. ¿Supiste cuál era el objetivo? ¿Cuál era, qué buscaban con eso? Desmentir que los desaparecidos estaban desaparecidos. Silvia, bueno, yo no voy a hacer más preguntas por ahora. Sí me gustaría que en algún momento, ya al final de tu relato, nos puedas contar qué consecuencias tuvo para tu vida y para tus hijos esto vivido, pero bueno, antes, en todo caso, si hay más preguntas, que esa sea al final. Gracias, doctora. Doctor Yonto. Buenas tardes, Silvia. Pablo Yonto, gracias por venir a prestar tu testimonio. Ya no sabemos qué número es, pero siempre ha sido o es cada vez más importante, así que muchas gracias por tu memoria. Respecto a Paso de los Libres, ¿dónde estabas cautiva cuando no estabas en el puesto fronterizo? En una casa de la calle Brasil. ¿Recordás alguna característica de esa casa? Bueno, hice varios. En un exhorto del año de 2008 entregué una descripción de la casa y del lugar donde estaba ubicada. Era una casa con dos dormitorios, sí, un comedor, una cocina, un garage y un patio al fondo. Estaba a una cuadra y media así de la calle principal, que creo recordar que era la 9 de julio. Bien. ¿En ese lugar también se alojaba el turco Julián? Se alojaba el turco Julián, siempre venía con una mujer y se alojaba Archetti también y venían guardias del destacamento de Paso de los Libres que no dormían ahí, estaban ahí, hacían guardia. ¿Alguna de esas mujeres que venían con el turco Julián responde a alguno de los nombres de mujeres que ya diste? Es decir, Vicky,
Ana, Claudia. No, Vicky no. Ana sí, Ana vino con el turco Julián la primera vez. Claudia y Mónica estuvieron en Pueyrredón y también ahí. Después vinieron otras, Carmen, que era hermana de uno del batallón, Gaby, que era alguien que se propuso, hizo mucho esfuerzo, se me consta que fue a hablar con Arias Duval para que me liberen. Y después, ¿quién más? No, nadie más. Bien. Te llevo ahora al departamento de Pueyrredón, en todo lo que pueda ayudar tu memoria. Este departamento se encontraba en Los Altos, en planta baja. Sí. Empecé a tocar música yo. Ahí, ¿nos escuchan? Ahí estamos. ¿Nos escucha, Hola. señora Tolchinsky? Sí, sí. Bien, nosotros la escuchamos Sí. bien. Continúa el doctor Yonto. Sí, Silvia, no sé si alcanzaste a escuchar. Era pedirte si recordabas respecto del departamento de Pueyrredón, si era planta baja, altos, características El del quinto piso era. y características del departamento. Era un ambiente con una pequeña kitchenette y un baño. Bien. Lo otro, en alguna de las oportunidades que va Mucio o Arias Duval, ¿notás la presencia con ellos de alguien más? Bueno, cuando está Mucio viene con Olla, pero Olla no se ve, porque Mucio me quita la venda de los ojos. A Mucio lo veo, pero Arias está con él Olla, pero Olla no se pone atrás para que yo no lo vea. Nunca lo vi a Olla. Y en el mismo sentido de lo que te preguntó la fiscal respecto de Arias Duval, con Mucio, ¿cómo surge el tema de su nombre? ¿Se presenta él? ¿Lo averiguás después? ¿Lo sabés después? La verdad que no me acuerdo, pero no me acuerdo. Ellos también, que estaban ahí, hacían muchas infidencias, digamos. Lo de Mayor Olla me lo enteré por lo que ellos hablaban. Pero en el caso de Mucio yo tengo la impresión, pero no sirven las impresiones, pero que él me dijo. En todo caso, sé que salí sabiendo quiénes eran, ¿no? O porque alguien me lo dijo o porque lo escuché. Alguien me lo dijo, quiero decir, ellos convivieron conmigo durante 2 años y mucho. O sea que, y además, para decirlo de modo desagradable, pero era su único entretenimiento. No habían otros presos ni... o sea que, bueno, hablaban cerca, me contaban cosas. ¿Recordás las cartas de Archetti, de qué manera llegaban a tus manos? No sé, me parece que me las traía Cacho, Feitó. O que me las podía traer también Mónica o Claudia, cualquiera de ellas me las podía traer. Bien. Respecto de todas las mujeres que nombraste, ¿en algún momento
¿alguna de ellas te hace referencia a su tarea de ligadas al batallón? ¿O pudiste captar algo que te dio la impresión o te dio la certeza de que eran del batallón? Y si no, ¿de dónde? Yo pienso que sí, que bueno, que era, para mí era toda una estructura. Te pregunto en particular de una de ellas, Vicky, si podés contar todo lo que recuerdes de ella, sus características. eh, Vicky es del grupo de Olla. Vicky era una chica que tenía, no sé si un problema respiratorio, un soplo al corazón, algo, respiraba con muchas dificultades. Bueno, se agitaba mucho, vivía agitada, era, eh, se excitaba mucho eh, y eh, y una vez, ella cuando llegué, si bien fue muy brusca, y dijo que las odiaba a las mujeres, fue la que me puso los grilletes y todo, que odiaba a las mujeres que militaban y todo esto. Y hubo un momento en que se acercó, cuando torturaban al padre Adulz, se acercó y me dijo en el oído, pensá en los próximos 5 minutos, nada más. Que para mí se convirtió en un modo de pensar mi situación durante el secuestro, los próximos 5 minutos. Y después empezó a contar una historia que me sonó muy rara, que era que el marido había muerto en un operativo en sus brazos. Y daba la sensación o que ella estaba infiltrada o que era alguien que se había dado vuelta, que había cambiado de lugar. Y todo el tiempo fue una duda muy grande que tuve, ¿no? Me parecía raro que fuera alguien que fuera, por ejemplo, del RP, que es lo que pensé en ese momento, porque Olla era alguien que tenía un desprecio tan brutal a todos los militantes, tan brutal, que decía que hubiera matado a un hijo suyo y eso me hacía pensar que era difícil, pero por otro lado era muy rara la historia que ella contaba, muy rara. Respecto de sus características físicas, además de esto que dijiste de su agitación y... La vi una vez. Primero era menuda, no era... y después que le vi un momento la cara y tenía como cicatrices de acné. Bien. Y otra cuestión relacionada con el gallego Willy que nombraste. ¿Escuchaste durante todo tu cautiverio alguna referencia que te hayan hecho sobre él? Sí, sí, claro. Creo que bueno, no me acuerdo bien ahora dónde, pero que dijeron que al único que habían matado era el gallego Willy y que lo habían molido a palos textualmente porque en la cita de Croato y Mendizábal él les avisó y entonces se produjo el tiroteo. Yo no puedo dar ninguna certeza de que esto sea cierto, ni mucho menos, ni quiere decir nada. Yo lo comenté y lo declaré para que sepa que el gallego Willy estaba en esa situación, nada más que...
Bueno, presidente, yo cedo mi turno, así ordeno mis apuntes. Doctor Flores. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Flores, yo soy abogado de los familiares de la pareja y de la hija de Gervasio Guadix. No, me parece que el micrófono ese no funciona. Si le podemos alcanzar otro al doctor. El del doctor Yonto. Hola, hola. Ahora, ahí parece que sí. Me acerco más y hablo más fuerte. ¿Se escucha allí? No se escucha nada. No. Bien. Por más que grite, me parece que no. Doctor, lo molesto. A ver ahí si se puede escuchar. Sí. Perfecto. Sí. Sí, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Flores, yo represento a los familiares de Gervasio Guadix, a su pareja Aix Abona y a su hija Dolores Eloísa. La pregunta es la siguiente. Usted estuvo en Paso de los Libres desde junio del 81 hasta marzo de 1982. De acuerdo a lo que nos ha relatado. En ese tiempo que usted estuvo en Paso de los Libres, ¿escuchó algún tipo de comentario, algún tipo de relato vinculado a la muerte de Guadix en agosto de 1980, en diciembre de 1980? No, incluso yo no sabía y no supe durante todo el cautiverio que Paco, bueno, que Gervasio había caído. No lo sabía. Así que no escuché nada de eso. No hubo nunca un comentario sobre el tema. Ninguna referencia, nada. Muy bien, no, nada más, señor presidente. Doctora Miquelena. El mismo problema. ¿Anda, sí? Buen día, Silvia. ¿Se escucha? Buen día. Sí. Una sola pregunta, Silvia, a lo mejor ya te la habrán preguntado o la habrás referido, yo la verdad no alcancé a escuchar. Y es simplemente preguntarte si vos utilizabas algún apodo en la militancia. Sí. Chela. Nada más, muchas gracias. Perdón. Sí, me olvidé de preguntar. ¿Vos recordás un compañero de apellido Pecoraro? Sí, claro. Sí, esto olvidé de decirlo. ¿Recordás si durante tu cautiverio se hizo alguna referencia a este compañero? Sí, se hizo una referencia de que la gente de Cacho quería detenerlo, secuestrarlo en una compañía de seguro y que la gente de Olla se adelantó y lo mató. Bien. En concreto dijeron Luis. Y otra pregunta vinculada a una declaración que vos prestaste en el Consulado de Barcelona, creo que es en el 95, que ahí hace referencia a que el personal de tu secuestro en Mendoza hace referencia a que es de institutos militares. Mencionás institutos militares. ¿Cómo llegaste a esa conclusión o cómo supiste esto? Porque lo dijeron, en Mendoza me dijeron estos que en Paso de los Libres eran del batallón, ahí me dijeron que eran del instituto militares. Bien, o sea, la misma gente de Mendoza te hizo referencia a eso. No es la... Es decir, los que estaban en Mendoza, pero que no eran de Mendoza, que claro. venían de afuera, me dijeron que eran de institutos militares. Bien, era eso nada más.
Gracias. Doctor. Doctor. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Tolchinsky. Mi nombre es Lisandro Sevillano y soy defensor oficial. Lo llevo un poquito a lo que usted contó cuando va a verlo al rabino Marshall Meyer, ¿sí? Y usted le contó a él o a las personas que ahí estaban, según lo que nos dijo recién, lo que había pasado o lo que usted había vivido. ¿Recuerda si se hizo algo con eso, si se escribió, si le pidieron que lo firmara, si quedó registrado de alguna manera o fue solamente lo que usted relató? Perdón, si esta declaración está escrita. Sí. Sí, la tengo escrita aquí. Bien, gracias. ¿Sabe si con eso que usted tiene, que acaba de decir, se hizo algo, o sea, se enteró con posterioridad, si ellos dieron a conocer o hubo alguna situación vinculada a eso que le haya podido advertir de que se estaba dando a conocer esa situación a partir de ese dato? No lo sé, yo lo volví a ver a Marshall Meyer en el casamiento de mi hermano porque él ofició la boda. Y la verdad no recuerdo haberle preguntado, no. Él me dijo que estaba muy roto por todo lo que había vivido y no le pregunté. Después vi a su mujer, que fue la que me facilitó la copia de la declaración. No le podría decir con certeza si ellos hicieron circular o no la. Yo supongo que en algún caso podría ser porque era una comisión ecuménica de 4 sacerdotes, bueno, 2 rabinos y 2 sacerdotes que trabajaban el tema de los derechos humanos. O sea, supongo que sí, pero es una suposición, no tengo una certeza. Bueno, muchas gracias. La llevo un poquito antes de su relato, cuando usted mencionó, ya dijo cómo llegó a Paso de los Libres, ¿sí? Escuchamos que fue en avión, que supone que salieron de Campo de Mayo y demás. Yo le pregunto por su regreso, no sé si usted dijo que había regresado y ya comenzó su relato en el departamento de la calle Pueyrredón. En coche. En coche, sí. ¿Y quién se ocupó de trasladarla a usted? Cacho Feitó y me parece que estaba el negro Boyer y no recuerdo quién más. ¿No recuerda el nombre o no recuerda si había más personas? No recuerdo si había más personas. Gracias. Tal como usted contó acerca de esa búsqueda que hizo del lugar donde estuvo cautivo en Campo de Mayo, en la calle Conesa 101, ¿hizo lo propio en relación al primer departamento de la calle Pueyrredón alguna vez? Sí, pero la verdad que no, como que no le di mucha importancia a retenerlo, es decir, lo tengo bien localizado, además, pero no, tendría que haber tomado nota del número del apartamento, del edificio, pero la verdad que no tomé nota. ¿Recuerda, aunque sea las calles, entre qué calles? Sí, Pueyrredón entre French y Peña, y en el quinto piso, más cerca de French que de Peña, pero no recuerdo. No tomé, la verdad que no me di cuenta de registrar el número. Está bien, disculpe por forzar su memoria, no, ya es suficiente. Pero en ese sentido y un poco más adelante, ¿pudo tomar registro luego si se hizo alguna averiguación respecto de ese departamento, independientemente de que usted recuerde ahora no la numeración, acerca de quién pudo haber sido el titular, el dueño de ese inmueble? No lo sé, la verdad que no lo sé. No tengo idea.
Yo volví muy poquitas veces a la Argentina, creo que 2 o 3 como mucho, y volví cuando mi suegra se murió, cuando mi cuñada se murió, por lo tanto no me dediqué mucho, ¿no? Y de ese piso quizás lo dejé para otro momento y no lo volví a... Está bien, no se preocupe. Y no volví. Acá le pido disculpas yo, porque acá el que no prestó mucha atención fui yo, por ahí ya lo contestó. Usted dijo que en una reunión en donde la fueron a visitar Arias Duval, y yo creo que entendí feito, uno de los dos, usted lo mencionó, pero yo quiero repreguntarle, le preguntó acerca de, o la consultó, lo dijo algo de esa forma, sobre qué había que hacer con los cuerpos. ¿Sí? Fue así, o sea, mi nombre, digamos, lo que yo quiero saber Vino es... Arias Duval solo, vino Arias Duval solo. Ah, porque yo a continuación había escrito algo en mi apunte como que le habían pasado una letra como hermano, usted dijo... Eso, no, porque fue otra visita. Ah, perfecto, ahí está. Eso otra visita bien. defecto. Son Entonces, 2 visitas diferentes. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Entonces el que propuso eso fue Arias Duval, la primera vez. El que propuso. Sí. No, Bien. eran propuestas como que se tiraban. No puedo decir que me encargó que hiciera eso. No sé si está claro, pero era para aclarar mi confusión si habían sido en una misma reunión o en 2 reuniones. No fueron en una misma reunión. Gracias. Por el momento no tengo más preguntas. Gracias por la atención. Bien, señora, ahora usted hizo referencia que tiene la declaración que prestó ante el rabino. ¿Hay alguna posibilidad de que usted nos la haga llegar? Una copia de ella. Es más, si la tiene ahí, la puede... La tengo. Si tiene una copia ahí para dejarnos, la puede hacer, la puede acompañar al consulado y la tenemos como parte integrante de su testimonio si las partes no tienen ninguna objeción. Que sea parte totalmente incomprobable, que sea parte del testimonio la carta. ¿Sí? La declaración que prestó ante el rabino, a la que hizo referencia y que tiene copia. Yo me opongo porque como incorporación sería una incorporación de nueva prueba, no parte del testimonio de una prueba que no está acreditado, son los dichos de la señora, no está acreditado. Sin perjuicio de la declaración. Sin perjuicio de la valoración, es una nueva prueba o una prueba que acompaña a ella en el momento de prestar declaración testimonial, con lo cual no veo el agravio. No obstante lo cual, puede hacer la reserva. Y no conozco el contenido tampoco, por lo tanto. Ella lo manifestó y va a ser no, formula reserva de casación. Bien, gracias, doctor. Perdón. Sí, la escuchamos. Yo estoy casi segura que está incorporada en la causa donde el hijo sentenció la causa, pero no me acuerdo, a ver, pero ya le digo, la causa 16.307 del 2006. Bien. Acá no. Digo porque se da por buena, supongo. Bien. Si tiene una copia, le ruego se la deje a la gente del consulado. Sí, se lo voy a dejar. ¿Algo que nos quiera agregar? ¿Algo más que quiera decir? Yo le había pedido... Perdón. Yo había dejado pendiente la última pregunta, que la última pregunta... Ah, tiene más preguntas. Pérez, por acá me dicen más preguntas. Sí, presidente, a ver, yo tengo una pregunta más, o sea, tengo más preguntas, pero lo que pasa es que quiero hacer una y en la otra, la verdad, preguntarle en qué condiciones está, porque, bueno, lleva, no sé, 3 horas y pico declarando y yo no sé si Silvia está en condiciones de seguir. Bien. A ver, señora Tolchinsky, habida cuenta de que sí, efectivamente lleva más de 3 horas de declaración, ¿está en condiciones de seguir? Sí, estoy en condiciones. Bien. Ahí tenemos la primera respuesta. Bueno. Silvia, Pablo Yonto de nuevo. Te quería preguntar, también en el mismo sentido que te preguntamos recién sobre Luján, si sobre Fran Sossi, ¿recordás que durante tu cautiverio hayan hecho alguna
algún comentario. No, ninguno. No recuerdo nada. Bien. Y presidente, una cuestión, porque sé que es agotador. La testigo en su declaración en España también, ante el juez de instrucción de San Martín, Yalg, se le hizo un punteo de todos los nombres que había mencionado, y bueno, en ellos hay relación con distintas instancias de los órganos de inteligencia, y yo no sé si es agotador preguntar de nuevo uno por uno, pero a ver de qué manera podemos hacer la ratificación de esto. Es en las fojas, es larguísimo, es 396. A 399. 2011. No lo tengo. Sí. 396 dice... perdón. Bien, sí, empieza en 392. Las partes, en especial la defensa, tienen algún agravio, no terminé de decir y ya... algún agravio en que se le exhiba la declaración y que reconozca la firma la firma que realizara frente al juez español en la declaración cuyo original tenemos en la causa. ¿Tienen alguna objeción? ¿Les genera algún agravio para considerar la parte integral del testimonio que prestó la señora el día de la fecha? Bueno, como es costumbre de la defensa, cada vez que se suscitan este tipo de pedidos, ya sea en causas de lesa humanidad o causas de delitos comunes, en la medida que el tribunal tome que se trata de un reconocimiento de firma, pero que el reconocimiento de firma no haga automáticamente incorporar los dichos que ahí se están diciendo, yo no veo inconveniente. Ahora, si el tribunal va a tomar por cierto cada una de las palabras que se dijo con punto y coma, y ahí se estaría desnaturalizando justamente el proceso del juicio oral y todo lo que... De hecho, la señora Toalchi, que ha estado 3 horas declarando, hubiese bastado directamente haberle hecho esa pregunta al principio y, digamos, ahí yo entiendo que sí se desnaturalizaría justamente el juicio oral. Yo lo que propongo en todo caso es, y comprendo la postura del doctor Yonto, si quiere limitar o al menos inclusive estamos perdiendo más tiempo con esto que si ya hubiésemos comenzado con la lectura de los nombres, pero si hay algún nombre en particular que el doctor prefiere hacerle recordar, yo iría por ese lado, pero si se va a tomar como que está incorporada literalmente toda la declaración, la defensa por supuesto que se va a oponer. Bien. Doctor. Adhiero al planteo del señor defensor oficial y agrego, es indicativa la pregunta que le formularon en esa declaración a la testigo.
Por lo tanto, si esa pregunta se reformularía en este ámbito del debate, me opongo por adelantado porque es indicativa mencionarle nombres. La testigo está declarando y los nombres que ella conoce y que ella recuerda ya los mencionó por sí, sin que nadie se los pregunte. Entonces entiendo que la pregunta que le formularon en esa declaración en instrucción es indicativa. Por lo tanto, formulo posición en los términos de la defensa oficial, adunando a ellos estos argumentos. Doctor. Espere que se me cayó. A ver, voy a tratar, porque esto lo... Que el planteo previo que hice es en función obviamente del cansancio de la testigo, más que nada, y del respeto por una testigo que creo que es atípico, hasta diría en la historia judicial argentina, que una testigo haya declarado tantas y tantas veces, ¿no? Tenemos las declaraciones de ella, todos las tenemos y son variables, no variables, sino son voluminosas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en función de eso, propongo lo siguiente, que se haga el reconocimiento de firma de esta parte y específicamente voy a preguntar por algunos nombres. Y en esto digo, no me voy a salir del código procesal, digo, es en función de refrescar su memoria, si se quiere. Comparto todo lo que dijo el doctor al principio y sobre todo lo que tiene que ver con el cansancio de la testigo. Pero tengo que insistir en algo, es decir, refrescar la memoria implica cuando la testigo fue interrogada y hay algún nombre que ella no recuerda. Acá ni siquiera hemos empezado el interrogatorio en ese sentido, con lo cual tampoco podemos hablar de si recuerda o no alguno de ellos. Es decir, lo que yo entendí es que para agilizar el testimonio, lo cual en principio estoy de acuerdo, el doctor lo que propone es que se ratifique la firma para dar por ratificado todos los nombres que la testigo mencionó. Y ahí es donde yo ya encuentro justamente que tenemos el problema. Entonces yo vuelvo a insistir, lo que le propongo al doctor es que así como lo hemos hecho en otras oportunidades, si hay algún nombre en particular que a él le interese, que le pregunte primero a la testigo si hay algún nombre que ella recuerde y en el caso de que diga sí o no, que el doctor le pregunte particularmente por aquel nombre que le interese. Nada más. Gracias. Bien, a mí se me ocurre lo siguiente, en términos de poder dejar de someter a la testigo a esta discusión forense, ¿sí? Más allá de que las partes tienen su derecho, y es muy válido, es mucho más grande el derecho de la víctima que el de las cuestiones procesales. Se me ocurre lo siguiente en términos de tratar de llegar a una cuestión casi salomónica, más allá del final que tuvo el rey Salomón, en decir, mencionarle todos los nombres y a ver si alguno de ellos a la testigo le genera algún recuerdo. Del que no recuerda no dirá nada y del que me parece que eso, si las partes no tienen objeción, se le puede decir, así como cuando yo comencé el interrogatorio a la señora en las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley, le nombré 8 nombres uno atrás del otro y la señora dijo, no, ninguno, no los conozco, no recuerdo, no, hacer lo mismo a los efectos de dejar de dilatar la, por cierto, ya agobiante jornada de la señora Tolchinsky. No sé si las partes, ahora les llevo la pregunta a las partes, a ver si tienen alguna objeción en ese sentido. Sí, el Ministerio Público no solamente no tiene objeción, sino con relación a la objeción de la defensa particular respecto de que la pregunta por un nombre y apellido es indicativa, yo creo que no, directamente uno puede preguntar por un nombre y apellido si conoce a fulano de tal, de manera tal que de ninguna manera eso es indicativo, así que estoy de acuerdo con la propuesta del tribunal. Doctor Yonto, ¿le parece...? Sí, el señalar nombre por nombre. En nombrarle todas las personas, como así yo hice APA, Muñoz, Cinto Curtó, Firpo, en el mismo sentido de decirle fulano, 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 y si a alguno le resulta, le genera miedo, la señora va a decir, a este no lo conozco, a este sí lo conozco, a este puedo decir esta cosa, y de los que no lo recuerda. Digo para no seguir extendiendo, porque a ver, saliendo un poco, y esto salgo yo de las formalidades, mirado desde afuera,
esto es kafkiano, o sea, la señora esperando que nosotros sigamos discutiendo, con lo cual, doctora Michelena, no sé si tiene alguna objeción. No tengo ninguna objeción. Doctor Flores. Doctor... No, usted no había propuesto esto, lo propuse yo, no se quiera llevar los laureles, siempre lo mismo con usted. Doctor, ¿alguna objeción? No entiendo que referirle los nombres cuando el doctor Yonto acaba de decir hablar de diferentes organismos de inteligencia es indicativo. Bien, hace reserva de... Le pido, doctor, que la señora le retomo, trato de volver a la cordura, le van a nombrar una serie de personas y usted dirá si alguno de los nombres que le mencionan le genera algún recuerdo. Si genera un recuerdo, usted nos dirá. Si no le genera un recuerdo, dirá no recuerdo. Doctor, sí, empiezo. Bien. ¿Me permite sí, perdón. una cosa? Es decir, en la declaración... Es su declaración, así que le permitimos. La declaración en donde consta la pregunta por los nombres fue hecha en Madrid, sí, por el juez Bonadío y no es Bonadío, no, perdón, me he equivocado, pero lo que sí es, el juez Jack, lo que sí es cierto es que me mostraban las fotos si yo reconocía o no reconocía. No, en este caso no es la foto, no es la foto. Es lo previo, cuando le mencionaron nombre por nombre. Vale, muy bien. Empiezo a nombrarte entonces uno por uno. Nómbrelos todos, vale. ¿Sí? Uno atrás del otro. La foja es fojas 396. Ahí arrancan los nombres. Ahí está el listado total de los nombres y después ella empieza a contestar uno por uno. Sobre Vicky ya contestó. La pregunta ahora es el gallego Juan. Es decir, la pregunta es ¿qué recuerda y qué le puede contar usted al tribunal? Dígale, ¿por qué no le va diciendo el gallego Juan? Si lo recuerda, le hará alguna observación. ¿Listo? Sí, no... eso dije, el gallego Juan. El gallego Juan estaba en el grupo de olla, no sé si era gallego, pero era español, tenía... y recuerdo que decía que tenía una hija que no le gustaba estudiar. No tengo mucho más que agregar de él. Bien, Rubén, sí, es el que me dice que los habían matado a todos. ¿Tenía algún otro sobrenombre? Raúl, me parece. Bien, el gitano. Él formaba parte del grupo que me interrogaba. Guillermo. Era del grupo de Mayor Olla y era también cordobés, me parece. Huguito. Nunca lo vi ni se jactaba de crueldades nada más. El gallego Manolo. No me acuerdo. Bien, Melena lo salteo porque ya hablaste. Fito lo salteo porque ya hablaste. Cacho Cruz. Cacho Cruz venía, no sé si era del grupo de olla, pero sí venía a hacer los turnos de olla y me parece que era de penitenciaría y que no recuerdo más cosas. Cuchuflo. No sé nada, lo escuché nombrar y nada más. Luis. Luis era una persona que estudiaba Derecho en la Universidad de Belgrano. Estaba en el grupo de olla. Jaimito. También estudiaba Derecho. Respecto de Ana,
¿Alguna característica o alguna cuestión que te haya quedado en la memoria? Bueno, decía que era viuda y tenía 2 hijas. Mónica. Mónica era de Santa Fe, tenía un hijo y era rubia, creo que era, no sé si de verdad, pero era rubia y estaba en el grupo no sé en qué grupo estaba, pero estaba en el batallón. La misma pregunta respecto de Claudia. La misma contestación. Gaby. Gaby también. A mí me parece que ese era un grupo de mujeres que estaban en el batallón, pero no sé más de ellas. Carmen. Carmen, lo único que sé es que tenía un hermano que estaba también en el batallón. Carlos. Carlos también es alguien que venía a Paso de los Libres. Una vez venía él y otra vez venía el turco Julián. Coronel Simón. Estaba en Paso de los Libres, era el jefe. Topo. Era uno de Paso de los Libres, un guardia. Tarzán. También. El negro Boyé. El negro Boyé era del batallón, me parece que en su momento dijeron que era secretario de Arias Duval. Bien, Santillán lo salteo porque ya hablaste sobre él. Tito. Es del grupo del mayor Oya. ¿Recordás alguna característica física? Creo que era de la policía. Perico. Era del grupo de Oya, era muy grandote, muy grandote. Pedro. Pedro era de Paso de los Libres, me parece que era como el Topo, Tarzán, que eran guardias. Bien, muchas gracias, Silvia. Nada más. No, yo quería retomar no, solamente para retomar la pregunta que te había hecho al final de mis preguntas, por si querías contarle al tribunal qué consecuencias tuvo para vos y para tus hijos todo esto vivido, ¿no? Tu secuestro, la desaparición de tu hermano, bueno, todo, si nos querés contar. Bueno, fue una consecuencia arrasadora, pero nosotros nos levantamos y seguimos apostando por la vida y estamos juntos y nos queremos mucho. Las pérdidas las seguimos lamentando cada día, cada minuto, cada momento, pero también tenemos las presencias que son muy importantes. Por suerte pude volver a cuidar a mis hijos, que muchos compañeros no tuvieron esa posibilidad. Y bueno, nosotros le damos un lugar a la vida, bueno, hablo por ellos, a la vida muy, muy importante. Tuve la suerte, además, de poder cuidar a mi mamá y a mi papá al final de su vida. Y no, nada más.
no tengo ningún lugar especial. Soy parte de una generación, y una generación que peleó mucho, que resistió, que sigue resistiendo a pesar de que muchos estemos ya camino a los 80. Bueno, yo recién empiezo la década de los 70, pero seguimos resistiendo y creemos que esa resistencia, bueno, nos hizo bien a nosotros y le hizo bien a otros. Si algo quiero decir es un poco del orgullo y de la satisfacción que me dan los chicos de ahora, los jóvenes de ahora, los jóvenes que prepararon, que se esforzaron tanto en esta causa, que también vinieron a aportar su experiencia, y que además le han agregado vitalidad también a estas cosas, ¿no? Las verdaderas víctimas son los que no están, y en todo caso son las víctimas que duelen. Y nada, agradecer que se haga este acto de justicia, aunque siempre uno quiere más o necesita. Yo estoy viviendo en un país que tiene miles de muertos, desaparecidos y enterrados en las cunetas de los pueblos, y que hace tantos años que están así y nunca han hecho esfuerzo por desvelar. Por eso me maravillo de lo que la sociedad argentina ha hecho por saber de sus desaparecidos, para honrarlos, para recordarlos y para pedir justicia por ellos. Bueno, Silvia, por mi parte, gracias. Yo no tengo más preguntas. Doctor, doctora, doctores. Siendo así, señora, si no tiene nada más que decir. Agradecer todo. No, pero perdóneme. Si no tiene nada más para nada decir, su testimonio ha finalizado. Muchas gracias. A usted. Señor Romero. Señor presidente. Señor Romero, muchísimas gracias por la dedicación y la atención y todo lo que generó esta declaración, habida cuenta que no se pudo cumplimentar el jueves pasado. Así que nuevamente le agradezco y le ruego nos envíe por la vía correspondiente el acta que hicieron al respecto. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches ya para ustedes. Buenas tardes para todos ahí. Hasta luego. Damos por finalizada la audiencia del día de la fecha y nos volvemos a encontrar el día jueves 6 de febrero del año próximo. Vamos a tratar porque nosotros no tenemos la locación de esto ni el usufructo de esto, sino que lo tiene el Tribunal 1, de poder conseguir alguna fecha más a las que ya tenemos asignadas por cronograma, a ver si podemos sumar por lo menos una audiencia más en febrero, aunque quizás se trate una doble semana, o sea, 2 fechas en una semana. Pero no depende de nosotros, vamos ya mañana a ultimar esas circunstancias. Así que buenas tardes, damos por finalizada el día de la fecha. Gracias.